porque así es en Argentina, la redonda es la pasión. Brindo por... Final infartante en el clásico de Avellaneda. Independiente desperdició una chance inmejorable para ganar y hubo bronca de los dos lados en el cilindro. Boca cayó ante Defensa en otro cierre fatídico. El Geneise volvió a recibir 2 goles en los últimos minutos y perdió en Florencio Varela. Semana negra para el River de Gallardo. Tras la eliminación de la Conmebol Libertadores, el Monumental se llenó de silbidos con la derrota ante Deportivo Riestra. San Lorenzo se recuperó con el apoyo de su gente. En medio de la crisis institucional, el Ciclón venció a Godoy Cruz y sigue dando pelea. Este fin de semana tuvimos 2 de los 3 goles más tempraneros del torneo. El Pulpo González convirtió a los 2 minutos y 26 segundos en Vicente López y quedó 2 segundos del que hiciera Gastón Verón en la fecha 6. Pero en La Plata apareció Alejo Vélez al minuto y 49 segundos para quedarse por ahora con el récord de este torneo clausura. La 10ª fecha comenzaba en Vicente López con el partido entre el último campeón Platense y San Martín de San Juan. Los dos sumaban 9 puntos y se ubicaban afuera de la zona de clasificación. Además, el verde y negro estaban puestos de descenso. Antes de los 3 minutos de juego, Ayrton Portillo lanzaba el centro y Diego Pulpo González convertía el 1-0 para San Martín. El primer gol del mediocampista de 37 años para el equipo sanjuanino. En la pelea de abajo parecía que llegaba un poco de oxígeno para el verde y negro. Platense iba a responder por la misma vía, centro de Guido Mainero y cabezazo de Ronaldo Martínez para el 1-1 a los 12 minutos. El paraguayo es el goleador del campeonato con 7 goles. Aprovechó el hierro del fondo de San Martín y no perdonó este implacable Ronaldo Martínez. En el segundo tiempo, a los 22 minutos, el verde y negro se ponía nuevamente en ventaja con el gol de Tomás Fernández para el 2-1. El árbitro Daniel Zamora lo anulaba en primera instancia, pero no había offside y el gol era válido. Luego de una revisión VAR, se confirma que el jugador número 27 de San Martín de San Juan estaba habilitado. Decisión final, gol. Y en el cuarto minuto de adición, Ignacio Llora abría para Ronaldo Martínez. Llegaría al centro del paraguayo y del otro lado aparecía Maximiliano Rodríguez para estampar el 2-2. Primer gol del chileno en el fútbol argentino y empate agónico de Platense ante San Martín en Vicente López. Se le escapó sobre el final increíblemente al equipo de Romagnoli. En el Florencio Sola, Banfield tenía la visita de Unión, el líder de la zona A. Apenas 3 puntos separaban a estos equipos. El Taladro venía de una dura derrota 3-0 ante Argentinos Juniors y quería recuperarse ante el Tatengue, que llevaba 5 fechas sin perder. El abrazo entre Madelón y Troglio, 2 históricos del fútbol argentino. El saludo de Jesús Dátolo, un ídolo del Taladro. En el segundo tiempo, 32 minutos, la conducción de Gamba, la búsqueda de Nicolás Palavecino. Cerca estuvo el Tate, cerca estuvo el equipo de Leo Madelón. Y ya cerca del final, lo buscaba el equipo de Troglio. Ríos, la volea Tagliamonte, inmenso por arriba se hizo el portero del Taladro. Empataron sin goles Banfield y Unión de Santa Fe. Viajamos a Santiago del Estero, al Estadio Madre de Ciudades, donde se enfrentaban Central Córdoba y Tigre por la zona A. El Ferroviario tenía un punto de ventaja sobre el Matador y estaba invicto como local en el torneo. Además, venía de rescatar un punto de la Bombonera tras estar perdiendo por 2 goles. A los 35 minutos del primer tiempo, David Romero se animaba desde afuera del área y encontraba una excelente respuesta de Alan Aguerre. El único remate claro en la primera parte del partido.
Ya en el segundo tiempo, a los 10, Ignacio Russo recuperaba. Elías Cabrera probaba de larga distancia y la pelota se metía por arriba de Aguerre tras el desvío en Lucas Abacia. La fortuna estuvo en este caso del lado del matador por ese desvío en Abacia. Además, el volante cumplía con la ley del ex y con este gol, Tigre se quedaba con la victoria 1-0 en Santiago del Estero. Tarde gris en La Plata con lluvia para el partido entre Gimnasia y Rosario Central por la zona B del campeonato. El tripero necesitaba volver al triunfo después de 2 derrotas en fila, en tanto que el Canalla era el único equipo invicto del torneo, aunque sumaba más empates que victorias. Buen marco en el Bosque. El abrazo entre el profe Holland y el oriental Orfila. Y ante los 2 minutos, la recuperación de Central. La conducción de Di María. El centro de Copetti y el anticipo de Alejo Vélez. Amaneció bien el Canalla en el Bosque. Era el 1-0 para Central. El gol más rápido del torneo. Minuto 49 segundos. No fue la tarde del Lobo. Le salió todo redondito a Central. Y estuvo muy complicado el conjunto tripero. La bronca de Orfila. Y la expulsión de Corbalán. Por doble amonestación se fue el juvenil antes a las duchas. La búsqueda de Gimnasia. El centro de Pintado. Gol de Merlo. Sin embargo, se anuló el 1-1 por esto que marca el juez de línea número 1. El Empellón contra Coronel. De pelota parada, centro de Di María, desatención de Gimnasia. Acababa de ingresar Enzo Jiménez y ponía de cabeza el 2-0. Brillante anticipo de uno de los defensores de mayor rendimiento en el Canalla. Y después Di María con libertades. Desataba todo su repertorio. Pidió disculpas por el buen trato que le propinó durante toda la jornada la gente tripera. Por eso no gritaba el tercero. Goleo Central 3-0 a Gimnasia en La Plata. La lluvia también se hacía presente en Mar del Plata, en el estadio José María Minela, donde Aldo Civi recibía a Argentinos Juniors por la zona A. Situación crítica para el Tiburón, último en la tabla anual y en los promedios. El Bicho, por su parte, iba por su primera victoria como visitante para meterse en el top 8 del campeonato. Guillermo Farrell, nuevo técnico de Aldo Civi, se saludaba con Nico 10 y nos vamos a los 24 minutos de juego. La pelota le iba a quedar a Juliano Cerato, que sacaba un zapatazo que pegaba en el travesaño. La más clara de la etapa inicial era del local. En la segunda parte, bajo una intensa lluvia, muy mala salida de Argentinos Juniors. Justo Gianni tocaba para Federico Gino y la tajada de Diego Rodríguez impedía el gol del Tiburón. Que merecía más, pero evidentemente está en la mala y ni siquiera cuando lo merece llegan los goles. El local parecía mejor, estaba mejor, hasta que Hernán López Muñoz cambiaba de frente. Alan Lescano tocaba atrás y Cerato metía la pelota en su propio arco. Gol en contra para el 1-0 de Argentinos a los 31 del complemento. Hubo una confusión porque sonó un silbato en la tribuna. Los jugadores creyeron que era el del árbitro. Era, sin embargo, un hincha. Hasta Lescano se sorprende, fíjense a Lescano. Y Cerato batió su propio arquero. Y 4 minutos después, la escapada de Lautaro Giacone por derecha. Una buena atajada de Jorge Carranza. Y en el rebote apareció él, López Muñoz, que convertía el 2-0 para el Bicho de la Paternal. Tarde soñada para el sobrino nieto de Diego Maradona. Aldo Civi terminaría con otra mala noticia, porque Rodrigo González cometía una dura falta sobre Diego Porcel y sería expulsado tras la revisión del VAR. Roja para el defensor y finalmente el partido terminaría 2-0 para Argentinos Juniors en Mar del Plata. Nos vamos al nuevo gasómetro para el duelo entre San Lorenzo y Godoy Cruz por la zona B. El Ciclón venía de jugar 3 clásicos en fila sin ganar ninguno, con 2 empates y una derrota. Del otro lado, el Tomba solo tenía una victoria en 9 fechas y estaba muy lejos de los puestos de clasificación. San Lorenzo con un notable respaldo popular en las tribunas. La primera chance, el envío de Reali, el rebote
y Gulli. Tenía una chance inmejorable para el conjunto de Boedo. Segundo partido en fila como titular para una de las joyas de inferiores. Tiro de esquina, Romaña en lo alto, ganaba el colombiano y la definición del Tonga Hernández, el referente del Ciclón para el 1-0 de San Lorenzo. Día especial para el capitán que cumplía 100 partidos con la camiseta del Ciclón. Una réplica de San Lorenzo, el Pocho Ceruti con un recorte, clarísimo penal de Andrés Meli sobre Ezequiel Pocho Ceruti. Alexis Cuello, la orden, el disparo y el gol de San Lorenzo. Venció al arquero Franco Petroli y marcó su tercer gol en el campeonato para la victoria final 2-0 del Ciclón. Es el momento de ver a Boca en su visita a Florencio Varela para enfrentarse a Defensa y Justicia en el Norberto Tito Tomaguelo. Los resultados obligaban al Ceneice a ganar para no seguir cayendo en el torneo y en la tabla anual. El Halcón, por su parte, quería volver a la victoria tras 2 derrotas. Con un buen marco de gente, sin Miguel Ángel Russo y con Claudio Úbeda al frente de Boca. A los 27, Leandro Paredes metía un pase pinchado al área. Mal rechazo le quedaba a Milton Jiménez y le erraba el arco. Increíble lo que se perdía el 9 dentro del área. No fue la mejor noche de Milton, que estuvo muy errático frente a la portería rival. En el segundo tiempo, a los 13, Ezequiel Canavo conectaba una volea maravillosa que pegaba en el travesaño. Y en la segunda jugada, Agustín Marquesín se lucía ante el remate de Lucas González. La primera llegada de real peligro del Halcón en lo que iba del partido. De ese córner, Osorio cabeceaba solo y Marquesín salvaba a Boca con otra tajada impresionante y a puro reflejo. Tuvo las de cal y las de arena Marchesín, que fue de héroe a después cometer errores groseros. A los 27, Paredes metía otro pase frontal. La bajaba Merentiel y Jiménez tocaba por arriba del travesaño ante Enrique Boloña. A los 32, pelotazo para Osorio. Cuerpo a cuerpo con Lautaro Blanco. Salía Marquesín al cruce y Jorge Balinio cobraba penal para Defensa y Justicia. Se revisó en el VAR y se mantuvo, pese al llamado, Balinio en la decisión inicial. Osorio era el encargado y lo hacía con éxito para el 1-0 del Halcón sobre Boca. Solo 3 minutos después, centro de Juan Barinaga, despeje corto y penal para Boca por la patada de Kevin Gutiérrez sobre Ander Herrera. Clarísimo el penal, el puntapié durísimo contra el Español. Paredes se hacía cargo y no fallaba. De Mendoza había sido en contra, así que este es el primer gol suyo desde su regreso al Geneise. Sin embargo, a los 94, error de Marquesín y Osorio le daba la victoria agónica a Defensa y Justicia. Otra vez un duro golpe para Boca, que cayó de los puestos de clasificación a Conmebol Libertadores. En Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, se enfrentaban Talleres y Sarmiento en un duelo clave en la lucha por la permanencia. Ambos querían aprovechar los resultados negativos de Aldosivi y San Martín para escapar del descenso, y el verde tenía un mejor presente después de 2 triunfos en fila. Facundo sabe que lo sufría desde un palco. El abrazo de Insaurralde con sus ex compañeros Tevez y Pérez. La primera chance para la T ya en el segundo tiempo. Girotti reventaba el travesaño. Otra más con Valentín De Pietri, de lo mejor de la T en el campeonato. Primero Girotti y tras el rebote De Pietri. Insistía la T. Otra vez Girotti. El centro atrás queda un tanto mordido. Atrás el pase y se lo perdía De Pietri. Le faltó en la última puntada precisión a la T en esa acción. Parecía que el equipo cordobés tenía una maldición. Llegaba mucho, pero no lograba convertir. Y cerca del epílogo, cuando la presión se apoderaba de la T, doble rebote. Primero la espalda de Nahuel Bustos. Y el histórico hombre de Talleres cortaba la sequía y le daba la victoria al equipo cordobés. Primer triunfo con Carlos Tevez como entrenador de la T. Talleres 1, Sarmiento 0.
Espectacular marco en el cilindro de Avellaneda, con un clima ideal para la edición 238 del clásico entre Racing e Independiente. La academia llegaba dulce después de alcanzar las semifinales de la Conmebol Libertadores, pero necesitaba ganar para recuperar terreno en el torneo local. Del otro lado, el rojo buscaba la primera victoria en el campeonato en el debut de Gustavo Quinteros al mando del equipo. La primera jugada del partido sería para el local. Centro de Facundo Mura, le quedaba Tomás Konechny. Sacaba Facundo Zavala sobre la línea y Agustín Almendra le erraba al arco. Iban 30 segundos de juego, nada más, y ya se salvaba Independiente de milagro. Y como siempre, Rey siendo clave en el arco del rojo. A los 21, la respuesta de rojo. Matías Abaldo le ganaba el duelo de uruguayos a Gastón Martirena. Lanzaba el centro al área, mal despeje de Nazareno Colombo y doble pifia. Primero Santiago Montiel y después Ignacio Puceto. Franco Pardo era el salvador en el área chica. Fue el clásico de las ocasiones desperdiciadas en Avellaneda. Y habría más porque a los 39, lateral de Martirena al área. Le quedaba Almendra para el gol y el remate se iba ancho. Otra chance desperdiciada por el ex Boca. En el segundo tiempo, a los 11 minutos, buena jugada de Luciano Cabral. Atajaba Facundo Cambeses, Montiel tenía el gol, pero salvaba Martirena sobre la línea. Y un nuevo milagro en el área de Racing. Cabral que no le daba de lleno, sí con 3 dedos. Por eso no fue tan certero el remate. Y en la última jugada del partido, Independiente salía de contraataque. Pablo Galdames estaba habilitado y se iba solo. Cara a cara para el triunfo. Sin embargo, increíblemente, tiraba la pelota afuera. Por eso terminó siendo empate en el cilindro y el rojo firmó su peor arranque histórico en un torneo con 9 juegos sin ganar. En el día del hincha de River, el millonario recibía a Deportivo Riestra en el Monumental por primera vez en la historia. Jornada especial en un momento delicado para el equipo de Marcelo Gallardo, que venía de quedar eliminado de la Conmebol Libertadores a mano de Palmeiras. La imagen de Gallardo, de Benítez. Balón parado para Riestra. Marca mal en zona River y el uruguayo Anthony Alonso. De cabeza ponía el 1-0 para el Malevo. Floja salida que queda a medio camino de Franco Armani. Y al que anticipa es a Lucas Martínez Cuarta, el uruguayo. Quien había concedido además el tiro de esquina. La reacción del millonario. Restaba mal en el fondo Paz. El rebote para Giuliano Galopo y el 1-1 para la banda. Iban 24 minutos y era el séptimo gol del mediocampista de 27 partidos con la camiseta de River. En el complemento, cierre errático del tractor Bustos. Lo aprovechó Pedro Ramírez a espaldas del lateral derecho. Un error grotesco del lateral millonario. Era el 2-1 para el Deportivo Riestra. Iba por la reacción River. Pelota al área. Quedó bollando. El disparo de Borja. Parecía que era el gol de la banda. Sin embargo, después aquí se chequeó el fuera de juego. De la revisión en cabina, el jugador número 9 de River se encuentra en posición fuera de juego. Decisión final, tiro libre indirecto. Que así explicaba Pablo Echavarría en el origen de la maniobra. El colibrí que solo pudo convertir en la primera fecha del torneo. Después de cabeza se lo pierde Nacho Fernández. Sigue dejando pasar chances River. No podía crear el zurdo. Ante un muy seguro Arce. Se encaminaba Deportivo Riestra a una histórica victoria. Y además se quedaba River con 10. Exceso verbal de Salas. Y a las duchas el delantero millonario. El árbitro Chavarría había llegado a escuchar los insultos por el intercomunicador del asistente. Ganó Deportivo Riestra y es puntero 2-1 frente a River y su historia. Viajamos a Mendoza, al Bautista Gargantini, para el partido entre Independiente Rivadavia y Huracán por la zona A. Ambos en la parte baja de la tabla, afuera de la zona de clasificación. 4 fechas sin ganar para el Globo y 2 para la Lepra mendocina.
A los 2 minutos de juego, Independiente Rivadavia iba a sorprender con el pelotazo de Leonard Costa para Alex Arce. El paraguayo quedaba mano a mano con Galíndez y el remate se iba muy cerca del palo. Parado en línea al fondo de Huracán, Arce lo aprovechó y cerca estuvo de marcar. A los 11, Matko Miljevic aparecía a toda velocidad. Abría para la izquierda donde corría Juan Bizanzi y la definición del ex Banfield se iba apenas ancha. Sobre el final del primer tiempo, larga salida de Ezequiel Centurión. La pelota le quedaba a Matías Fernández y por medio estaba solo Sebastián Villa para el gol. Pero Galíndez, siempre Hernán Galíndez, salvaba a Huracán con su pierna izquierda. Impresionante lo del arquero que milita en la selección de Ecuador. En el cierre del partido, Pedro Souto daba un mal pase hacia atrás y Costa lo bajaba a Matías Tisera en la puerta del área. El defensor de Independiente Rivadavia era expulsado, pero evitaba el gol de Huracán en la última jugada. Y el partido terminaría sin goles en Mendoza. Nos vamos a Córdoba, al Monumental Presidente Perón, donde Instituto recibía a Lanús por la zona B. La Gloria debía ganar para meterse entre los 8 primeros, mientras que el Granate, que nunca había ganado en este estadio en primera, quería quedar como escolta de Riestra. El abrazo de Pellegrino con el Gato Oldrá. La chance para Lanús. El envío del Toto Salvio. Castillo de cabeza. Inmenso rojo. Una tapada monumental como el estadio. Seguía la búsqueda. En este caso del dueño de casa. Lozada. El esfuerzo. Y otra vez Lozada abajo, evitando el grito de gol, en este caso del Gato Lodico. En la doble chance para un ex Lanús. Sigue buscando la gloria, lo tuvo John Córdoba. Lozada, figura del Grana. Lozada con pasado en Belgrano. Empataron 0-0 Instituto y Lanús. En la tarde del lunes, Barraca Central se enfrentaba a Belgrano en el estadio Claudio Chiquitapia. El Guapo tenía la posibilidad de quedar como único líder de la zona A, mientras que el Pirata necesitaba los 3 puntos para meterse entre los 8 primeros. A los 15 minutos, mal despeje de Belgrano. Tocaba Iván Tapia, pase de Facundo Mater al espacio y Jonathan Candia sacaba el bombazo cruzado para el 1-0 de Barracas. Primer gol del uruguayo en este torneo. Gran definición. Por cómo engancha la pelota, el ángulo era un tanto sesgado, sin embargo, la puso contra un palo. A los 42, la jugada que tanto se habló, Lucas Elarayán metía la pelota al área, no podía Francisco González Metilli. El rechazo le caía a Ubita Fernández, que conseguía el empate. Sin embargo, tras la revisión del VAR, Andrés Gariano anulaba el gol por una falta de Franco Jara sobre Jonathan Rack. Intervino Gariano y así lo anunció en el terreno. Sin embargo, el Pirata seguiría con la búsqueda ya en el complemento. Y llegaría nomás el centro de Adrián Sporle, el anticipo de Franco Jara. El asistente primero levantaba la bandera, pero no había offside. Y desde el VAR se convalidaba el gol para el 1-1. Ni fuera de juego en la sesión, ni tampoco de Jara, que picaba desde la parte detrás de la línea de la pelota. El Pirata cordobés iba a repetir la fórmula. Pase de Celarayán, centro de Sporle, remate de Jara, pero esta vez atajaba Marco Ledema con una excelente reacción. Y al final sería igualdad en 1 entre Barracas y Belgrano. En el José Amalfitani, Vélez recibía Atlético Tucumán por la zona B del campeonato. El Fortín llegaba golpeado tras la caída ante Racing por la Conmebol Libertadores, pero podía quedar como único escolta de Riestra. Del otro lado, el Decano estaba con confianza después de su gran victoria ante River. El saludo de Pusineri con Guillermo Barros Esqueloto. Mamana, la sesión, Magallán, el error insólito del central lo aprovechó Mateo Bajamich. Y en el amanecer del espectáculo, tan solo iban 14 minutos. Se ponían por este error del fondo velezano 1-0 el Decano. Magallán, que había sido protagonista de un error contra otro equipo celeste y blanco como Racing en la Conmebol Libertadores. La búsqueda de la reacción del Fortín
Pellegrini, la cesión para Romero y el goleador regresando por sus fueros. El referente velezano ponía el 1-1 para el conjunto del mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Insistía Vélez, una ráfaga notable, la pared, Romero, Galván, Romero, golazo de Vélez, que daba vuelta en la historia y se ponía arriba 2-1. Quería más ya en el segundo tiempo el Fortín y Diego Valdés, tras intentarlo en más de una ocasión, fue tanto a buscar que llegó a la red. Gran conducción, aguantó la presión y ponía el 3-1 de Vélez frente al Decano. Primer gol del chileno con la camiseta de Vélez. En Rosario, en el Coloso Marcelo Bielsa, Newell's y Estudiantes bajaban el telón de la 10ª fecha. La Lepra se ubicaba en el anteúltimo puesto de la zona A. Del otro lado el Pincha venía golpeado tras la eliminación de la Conmebol Libertadores, pero podía quedar como único líder del campeonato. Con Gerardo Martino en la tribuna, vamos a los 30 minutos, contraataque de Estudiantes. Thiago Palacios abría por izquierda. Fabricio Pérez superaba a Gerson Mosquera, pero le pegaba mal en el área chica y la pelota terminaba en el lateral. En el segundo tiempo, los cambios le darían resultado a Eduardo Domínguez. A los 30, Facundo Faría jugaba con Eric Mesa, que resolvía a la perfección para el 1-0 del Pincha. Acababa de ingresar por Román Gómez e inmediatamente se anotaba en la red. Y en tiempo de edición, córner de Verbanega, peinan en el primer palo Luciano Lolo y consigue el empate para Newell's. Así lo gritaba la fiera Maxi Rodríguez. Fue 1-1 en Rosario y Estudiantes no pudo quedar como líder. Las posiciones en la zona A, Unión se mantiene como único líder con 17 puntos, Estudiantes y Barracas 16, Defensa, Tigre, Boca, Argentinos y Central entre los 8 primeros. En la B, Riestra está en lo más alto con 22, lo sigue Vélez con 21, River 18, Lanús, San Lorenzo, Rosario Central, Atlético y Sarmiento. El top 3 con los mejores goles de esta 10ª fecha del campeonato. Puesto número 3 para Jonathan Candia, el oriental del Guapo. Gol espectacular en el Claudio Fabián Tapia. En el puesto número 2, uno de los jugadores más destacados de la fecha y del torneo. Hablamos nada menos que de Ángel Di María, que cerró el 3-0 de Rosario Central ante Gimnasia en La Plata. Y el mejor gol de la fecha, extraordinaria combinación, la pared entre Tommy Galván y Brian Romero. Una combinación exquisita, gran definición de Romero, un gol de antología por la factura y por la resolución. El gol de la fecha número 10, Brian Romero. La mejor atajada de la fecha fue en Mendoza y el protagonista es un abonado de esta sección, Hernán Galíndez, el arquero de Huracán. Una impresionante reacción con su pierna izquierda a lo Dibu Martínez para mantener su arco invicto. El equipo ideal de la fecha, dirigido técnicamente por Gustavo Benítez y con Ignacio Arce también de la Malevo en el arco. En defensa, Nicolás Morgantini de Lanús, Gastón Hernández de San Lorenzo, Kevin Lomónaco de Independiente y Pedro Ramírez de Riestra. En el medio campo, Hernán López Muñoz de Argentinos, Pablo Monge de Riestra y Elías Cabrera de Tigre. Y en la delantera, Ángel Di María de Rosario Central, Brian Romero de Vélez y Abiel Osorio de Defensa y Justicia. El mejor jugador de la fecha, número 10 del campeonato clausura en la Argentina, fue Abiel Osorio. A él le hicieron un penal. Él mismo lo canjeó por gol y después se anotó con un doblete en el final del partido para lo que fue el triunfo de Defensa. Abiel Osorio, el gran destacado en la fecha número 10. La 11ª fecha comienza este viernes con 3 partidos. El sábado se destaca Lanús San Lorenzo. El domingo juegan Godoy Cruz Independiente, Estudiantes Barracas y el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, seguido de Boca Newell's y Central River. Finalmente el lunes cierran Riestra Vélez y Racing Independiente Rivadavia.
La próxima fecha promete a lo grande y están todos invitados. El Gigante de Arroyito será un hervidero en el mano a mano entre Central y River, y Córdoba se paraliza con un nuevo clásico. Gracias por todo. Hasta la próxima.